acá en Europa, invitados por Amigos de la Tierra. Principalmente hemos venido porque también este tipo de desarrollo, que es la explotación de no convencionales, se quiere desarrollar acá en Europa, en varios lugares. En Francia, por ejemplo, se lo ha prohibido, en Holanda hay moratorias, y en lo que es Europa del Este se está intentando llegar también a prohibirla. Entonces creíamos que era importante venir a contar lo que pasa en Argentina y también ver lo que está pasando acá. Notar que una de las experiencias concretas en este viaje ha sido que a interpelar al pueblo europeo a una reducción efectiva del consumo, tanto en recursos no renovables como puede ser el petróleo y el gas. En este sentido, creemos que es una lucha global, digamos, que no tenga que efectivamente explotarse una parte del mundo para que otra pueda tener mejores condiciones de vida. Hay varias empresas europeas, por ejemplo la Shell, la Total, que están explotando en nuestro país, en especial en Neuquén. Entonces veníamos a denunciar un poco lo que estas empresas están haciendo allá y que no lo pueden hacer acá, y sí están realizando inclusive en un área natural protegida, en comunidades indígenas, se están realizando este tipo de explotación. Takže tomu samému, jako se čelí vlastně v Argentině, těm samým argumentům, tak vlastně čelíme i v České republice, nebo čelili jsme. Další věc je, že je úplně stejný vlastně způsob anexe těch území, které používají ty firmy jako Chevron a další, kdy celá jednoznačně oni jdou na nejsilnější politickou stranu, nebo jdou na vládu přímo, tu v podstatě koupí, a pak buď oni nebo ta vláda si koupí v tom daném zájmovém vlastně jejich mediálním prostoru břidlice, co se týče mediálního postupu, a masírují národ. Jo, takže to je další úplně stejný styčný bod. Samozřejmě nesmírně vážný a asi ten hlavní styčný bod z hlediska vlastně lidské populace je voda. Že jo? Takže ta situace je naprosto stejná tam jako tady. Všichni potřebujeme vodu, daleko víc než plyn nebo ropu. Vlastně nelze ji jakoby koupit. Takže i v tom je to naprosto stejný. A stejně je to i v tom, že de facto ty nejchudší čelí těm nejbohatším. Jo? Lo que vemos acá que es interesante es ver que acá no se está desarrollando y que varias personas se han preocupado, organizaciones, por esto, y están intentando buscar en Checa la prohibición del fracking, y a nosotros nos parece muy interesante que en Checa también se logre esto, para nosotros decir allá a nuestros gobiernos provinciales, inclusive también a las empresas, que varios países están oponiendo a este tipo de explotación, y bueno, eso puede ayudarnos mucho. Za prvé message pro Českou republiku je, važme si toho, co tady máme, a pracujeme na tom. A Argentina by měla vlastně velmi zabrat právě, jak v legislativě, v demokracii a tak dále, aby prostě neřídila zemi vláda 60 let, prostě jedna a tatáž de facto, protože pak samozřejmě se nechají velice snadno koupit a je to problém a ty lidi se můžou stavět na hlavu a neudělají nic. La diferencia que vemos es que en realidad acá no hay explotación, entonces no hay conocimientos o experiencia de lo que es la actividad petrolera, el desarrollo, los impactos que genera de por sí la explotación petrolera. En cambio, de donde yo vengo, que es la provincia de Neuquén, es una provincia con 100 años de actividad petrolera, con 100 años de un saqueo de los recursos naturales, dejando una gran cantidad de pasivos ambientales, contaminación. Y hoy en día con la explotación de no convencionales se intensifica esta explotación y que ya se está desarrollando, y que realmente estamos en una lucha muy fuerte, muy difícil, porque la explotación se está dando. No, tak mě strašně uspokojilo v podstatě to, že vymysleli úplně to stejný, víceméně.
To znamená, že tam mají nějakou koalici, dávají se dohromady a prostě já si myslím, že tím se obrodí i ta demokracie, takže to má obrovský jako význam a efekt a tady bychom měli vlastně těm korporacím poděkovat, jo, že probouzejí vlastně zájem vlastně o to místo k životu a o tu demokracii. A druhá věc, zaujalo mě to, že v tak obtížných podmínkách, když si to vlastně srovnám, tak ty lidi do toho jdou jako naplno a prostě jsou naprosto úžasný. También que se esté presentando el proyecto de prohibición del fracking me pareció muy interesante y bueno, y creo que también estuvo bueno que la gente de acá se interesó y conocieron lo que está pasando en Argentina, que eso también puede ayudar a que acá sigan con esta lucha de no permitirlo por los grandes problemas que nosotros ya tenemos. Creo que por un lado, digamos, este tipo de actividades ya son un paso adelante, digamos, donde las agendas de las organizaciones también empiezan a tener en cuenta las problemáticas y los conflictos de los países como los del sur, como el nuestro. Me pareció muy interesante también cómo muchos grupos han manifestado su interés y su trabajo más a mediano y largo plazo en cambiar los patrones de consumo y de producción de sus países, ¿no? Digamos. Eso me pareció como un punto a favor sobre el cual espero que todos podamos trabajar en conjunto.